Bueno, en mi caso la detención fue saliendo del trabajo. Bueno, en mi centro de trabajo yo trabajaba de noche en un hospital y saliendo a las 8 de la mañana pues vinieron 4 o 5 encapuchados. Yo estaba cogiendo mi moto, yo tenía la moto ahí, estaba cogiendo la moto y vinieron 4 encapuchados o 5 o 6, no sé cuántos eran, la verdad. Y me cogieron, me encapucharon a mí y se me llevaron con todos los otros que salían de trabajar a la misma hora, que se quedaron ahí, que no sabían lo que pasaba ni no sabían que eran policías ni nada. Me metieron en un coche con 2 delante y 2 detrás conmigo, encapuchados todos, y había otro coche también. Y entonces me llevaron para mi casa, que estaba bastante cerca. Me intentaron que les diera las llaves para entrar a casa, no se las di, pero me las sacaron, me las llevaron en el bolsillo, me las pudieron quitar, me hicieron una llave así, me retorcieron los brazos y me metieron la mano en el bolsillo, me sacaron las llaves, y ahí en mi casa habían como 3 o 4 furgonetas en disturbios ya preparadas para hacer un registro, pero no era un registro normal aquello, iban todos encapuchados, era como un protocolo antiterrorista. Y claro, en mi casa había gente durmiendo, que los despertaron a todos apuntándoles con escopetas en la cabeza, y empezó el registro. Ahí me di cuenta que había un agente judicial también, a mí tampoco me dijeron nada, iban todos encapuchados, habían como 15 policías ahí haciendo el registro. Y todos encapuchados, registraron toda la casa. Creo que dentro de casa habían 3 personas en ese momento. A otro lo detuvieron también, pero luego lo soltaron hasta al día siguiente, me parece. Y nada más. Bueno, el registro duró toda la mañana. Tampoco recuerdo cuánto duraba cada cosa, pero a mí se me hizo larguísimo. Y luego otra vez cuando acabó el registro, me metieron otra vez en el mismo coche que me habían metido al principio, con otros 4 encapuchados, y a toda hostia el coche fue hacia la comisaría de la Zona Franca, que es donde está la sede de la Brigada de Información de los Mossos d'Esquadra. Y nada, y ahí me metieron en una celda. Si quieres cuento un poco cómo eran las celdas, cómo... Sí. Bueno, pues ahí eran celdas muy grandes y celdas pintadas. En la que me metieron a mí estaba pintada de rosa. Me metieron a mí solo en una celda enorme, que igual era 30 o 40 metros cuadrados de celda, que o sea que ahí cabían como 20-25 personas. Y a mí solo ahí durante, no sé cuánto tiempo es, porque yo cuando llegué a la celda esa llevaba un montón de horas sin dormir, y lo que hice fundamentalmente fue dormir, tampoco no me enteré de mucho más. Pero eso, que fue bastante tiempo, no sé si fue un día entero o 2 días, al final hasta que me llevaron a disposición judicial pasaron casi las 72 horas legales, pero bueno, no sé. Y eso, era una celda muy, muy grande, rosa, era en el 2005, que estaba, o 2006, que es, en esos tiempos también estaba de moda eso de los colores para tranquilizar a los detenidos y todo eso. Acababan de entrar los Mossos en Cataluña y tenían como cosas así innovadoras como esas cosas de pintar las celdas de rosa. ¿Y entre las celdas que había banquillo así? Bueno, un banco de obra y nada más. Y los típicos barrotes esos que solo ves de frente, no ves en diagonal ni... Ahí en comisaría, como era brigada de información, seguían todo el protocolo antiterrorista y todo eso. Entonces yo no veía a los policías, siempre que los veía estaban encapuchados, y solo vi a los 2 que me hicieron el interrogatorio. Y nada, que eran como 2 que iban así vestidos de traje y corbata, que tampoco es que... Y nada, un interrogatorio bastante... A mí me dio la impresión de que me respetaban bastante, no me trataron mal
en ningún momento ni nada, y los vi muy seguros de su trabajo, ¿sabes? Como también es eso, que acababan de empezar los Mossos y tenían una imagen como que lo sabían todo y van así. Ahora seguramente ya no actúan de la misma forma, ya están más embrutecidos, pero en aquel momento era como algo muy que cumplían las normativas, que te jodían, pero con la ley por delante, ¿sabes? Y bueno, después pasamos por... claro, es que a mí me detuvieron junto con otra persona y eso, en el juzgado ya pude hablar con él, en la celda de juzgados, y estuvimos ahí como unas 10 horas también, desde que te llevan a juzgados hasta que pasas a disposición judicial, luego vuelves a la celda y van sacando gente que se va yendo en libertad y al final los últimos que se quedan van para prisión. Y llega un momento que ya lo ves, que dices, aquí ya se está yendo demasiada gente y pues ya acaban diciéndote que te vas para prisión y nada. Pero bueno, como éramos dos que nos conocíamos y eso, tampoco es que lo pasábamos tan mal, estábamos ahí. Y luego eso, nos llevaron a la Modelo, nos llevaron a la prisión Modelo, que es el centro de preventivos de la región de Barcelona. Y ahí estuvimos solo en ingresos, porque al segundo o tercer día ya nos trasladaron de prisión. Y bueno, en ingresos son las antiguas celdas de aislamiento, que son celdas muy antiguas que tienen el típico cangrejo, o sea, tienen dos puertas, tienen una puerta metálica y luego otra puerta de barrotes cilíndricos, que hace como un semicírculo así, ¿no? Que ellos pueden abrir la puerta para darte comida o lo que sea, hay como una abertura y se queda otra puerta cerrada. Y nada, y son celdas que están preparadas creo que para 6 personas, creo, o para 3, no me acuerdo. Me acuerdo que habían literas de 3 pisos, pero no sé si había una o habían 2. Y nada, y al tercer día ya, bueno, ahí pasas todo el tema de ingresos como si te fueras a quedar ahí. Tienes que pasar por todo el equipo de tratamiento, por el psicólogo, educador, el médico, te hacen analíticas de tuberculosis y cosas de esas que están en los protocolos de entrada a prisión. Bueno, aparte de los cacheos iniciales que te desnudan del todo, te quitan toda la ropa, todo lo que lleves, todo, y lo guardan en esas bolsas tan bonitas que tienen. Y ya está. Y luego, bueno, después de 3 días de estando ahí y estando en ingresos, tienes como un tratamiento de aislamiento, que solo sales al patio, creo que es media hora al día o 1 hora, no sé. Que esos son los 2-3 primeros días que pasa todo el mundo que entra en prisión, o todo el mundo que trasladan de prisión. En la prisión nueva donde entras vas al módulo de ingresos y te hacen esas cosas, pues entrevistas con todo el equipo de tratamiento, pues los cacheos de entrada y eso, y un régimen de aislamiento por 2-3 días. Y eso, claro, luego me llevaron a la prisión de Quatre Camins, que no es una prisión de preventivos, es una prisión de cumplimiento, que es donde está la gente que ya ha tenido el juicio, ya tiene una condena y un tiempo para estar en prisión, entonces están ahí. Yo en el módulo que estuve era el único que estaba en preventiva, que no es muy normal, pero me llevaron por la repercusión social que tuvo nuestra detención y todo eso, y las manifestaciones que hubieron en delante de la Modelo. Entonces nos sacaron del centro de Barcelona, que es donde está la Modelo, nos llevaron a cárceles más apartadas. Bueno, yo también es que estuve en un módulo donde están la gente que ya le queda poco para salir. O sea, antes de mandarlos a módulos abiertos o a libertad provisional, el módulo por el que pasan era el módulo 4 de Quatre Camins, que es donde estuve yo. Entonces, ahí es gente, bueno, aparte de que habían muchos nazis, muchos violadores y gente que había pasado bastante tiempo en prisión, pero que ya veía que iba a salir pronto. Entonces es gente que es muy difícil que se enfrenten a la autoridad y que son muy sumisos, que hay muchos chivatos también, y no es una situación muy cómoda para estar ahí.
y no, tú tampoco encuentras un clima agradable, no sé, o sea, la prisión es dura, la gente es dura, la gente desconfía de todo el mundo y es complicado. Luego cuando ya llevas más días y vas conociendo gente, pues es más fácil, pero al principio es duro. El perfil de gente, pues la gente que llevaba más tiempo en la prisión, claramente hay muchos heroinómanos que han entrado en prisión en los 80s, que habían entrado en prisión en los 80s o los 90s por cuestiones de drogas y de delitos contra la propiedad, ya sean robos, atracos, lo que sea. Claro, evidentemente el 99% de los presos proceden de un escalón social de lo más bajo que hay. Pero claro, y con un nivel cultural bastante bajo también. Evidentemente hay muchos toxicómanos, hay muchos fascistas también y hay muchos inmigrantes. Pero bueno, que dentro de la vida de un módulo el clima es lo que te decía, que se hace bastante duro. Bueno, la relación entre presos ahí, primero tú encuentras a una gente con la que sí que entablas amistad y te juntas más con los que tienes amistad, siempre que te lo permitan los carceleros. Y con el otro tipo de gente, pues es gente o que se quiere aprovechar de ti o quiere que le invites a tabaco o también yo, por ejemplo, jugaba bastante ajedrez en el patio y también tenía gente con quien jugaba al ajedrez, pero tampoco luego mucha relación. Luego sí se hacían apuestas jugando ajedrez y eso, pero bueno, sí, yo me relacionaba también con bastante gente, aunque tampoco me cayera muy bien, pero claro, cuando entras ahí a un sitio nuevo, que tampoco es que en esos módulos esté entrando gente nueva continuamente. Normalmente quien entra en ese tipo de módulos es gente que ya es conocida por la mayoría de presos, y yo era de los pocos que llegaba ahí como nuevo, ¿sabes? Y era bastante joven también para la media de edad del módulo. O sea, ciertos presos sí, pero son una minoría, no es algo generalizado. Sí que lo ves porque yo también lo buscaba, ver ese tipo de reacciones, pero es lo mínimo. Hay carceleros y hay presos, pero todos los presos, hay algunos presos que son amigos de los carceleros y entonces sirven como de una especie de comunicación entre el carcelero y el preso. Entonces, si a una persona le dicen que no se junte conmigo y a esa persona le pueden quitar los permisos o le pueden retrasar la salida de prisión o lo que sea, pues esa persona no me va a hablar más. Y yo también ahí dentro de prisión me sentía que estaba especialmente vigilado también. En el búnker de los carceleros tenían 2 o 3 fotos y una era la mía, como para que los carceleros estuvieran pendientes de mí. No sé lo que ponía debajo de esa foto porque no llegaba a verlo, pero sí que sabía que tenían una especial atención conmigo, no una especial atención, pero que sí que estaban pendientes de mí. Bueno, con los guardias en verdad hay bastante poca relación. O sea, los guardias utilizan a presos para decir ciertas cosas y luego los guardias pues tú los ves en el momento por la mañana cuando te abren la puerta, y en el patio sí, se están dando paseos por ahí y están mirando, y luego en los comedores están ahí, pero tú no tienes necesidad de cruzar ninguna palabra con los guardias ni nada. En el momento de los cacheos, después de comunicaciones y todo eso, sí, pero en la vida normal en prisión no hay por qué tener ningún tipo de relación con ellos. Bueno, el carcelero es un funcionario que no necesita tener muchos estudios para tener ese puesto. Entonces el perfil socioeconómico también es de clases bastante bajas, también clase media baja, no es tampoco una persona muy culta ni nada, es uno que quiere ser funcionario y quiere tener un sueldo asegurado para toda su vida. Lo más fácil es ser funcionario de prisiones, y cuando entran pueden ser personas normales
pero se van embruteciendo, se van odiando cada vez más al preso y se convierten en personas bastante despreciables y bastante despersonalizadas dentro de la vida que viven ahí, porque en verdad se pasan 8 o 10 horas al día en una cárcel, y cuando se acaban de la cárcel se van a su casa, se meten en su cama o ven un rato la televisión y ya está. O sea, están también encarcelados de alguna manera. Entonces sí, se generan ahí unas dinámicas y tal como evolucionan esas personas no pueden ser buenas personas, porque si fueran buenas personas no aguantarían estar maltratando a la gente ahí. Entonces o se van al poco tiempo de que empiezan a trabajar, o si se quedan se embrutecen y se convierten en personas despreciables. Bueno, pues sí, la cárcel lo que tiene es eso, sobre todo mucha rutina, los horarios muy marcados, muy reglamentado todo, y que tengas algo que hacer en cada momento es lo que a mí más me sorprendió de la cárcel, ¿no? Como que no te lo esperas tan así. Luego entiendes el funcionamiento y entiendes que lo que intentan hacer con la gente es crearle unas pautas y convertirlos en ciudadanos, y con lo que más útil tienen es con jugar con el tiempo y cómo estructuran el tiempo y cómo la gente aprende a tener unas rutinas. Y es verdad, los seres humanos nos comportamos bastante como los animales, y bajo una educación así conductista de marcarte unas pautas, unos tiempos, pues la gente se acostumbra a ello y luego lo hacen de forma espontánea. No sé si cuando salgan de prisión lo harán, no lo creo tampoco, pero estando ahí entre esos 4 muros, funciona así. O sea, la gente se acostumbra a unas rutinas y es difícil también modificarlas luego. Un día normal era levantarse por la mañana, no me acuerdo a qué hora, si a las 7 de la mañana o a las 7:30 te despertaban. Tenías muy poco rato para salir te despertaban significa que te abrían la mirilla, pero la mirilla es un rectángulo que hay así en la puerta es metálica, toda cerrada, no es de barrotes. Entonces bajabas a las duchas, habían varios momentos para ducharse, uno a primera hora, otro a media mañana, y en mi caso yo es que como luego iba al gimnasio ya me duchaba después del gimnasio. Salías de la celda un rato, media hora después de la hora que te despertaban, se iba al comedor, desayunabas y luego al patio. Luego yo iba, no me acuerdo si era 1 hora o 2 horas al gimnasio por la mañana. Eso, claro, el gimnasio estaba fuera del módulo, pero tú ahí no veías a nadie de otros módulos, habían unas horas para cada módulo. Luego, después de eso, te duchabas, volvía al patio, luego había ya muy pronto la hora de comer, que me parece era la 1, y después de comer, volvías a salir subías a la celda, había que estar todo el mundo en las celdas después de comer, y luego se volvía a salir al patio. En esa salida al patio podías escoger si quedarte en la celda o volver a salir al patio. Yo me lo turnaba con el compañero de celda y cada día nos quedábamos uno en la celda. Y cuando salía al patio, a veces me quedaba en el patio, a veces había el horario de biblioteca del módulo, y luego me iba a la biblioteca central y ahí también podías escribir, podías leer y estar más tranquilo que en el patio. Básicamente. Luego volvías al patio, la hora de cenar, y después de cenar ya para las celdas y ya está. Cuando me decías el tipo de personas que hay en prisión, también se da eso. O sea, en prisión un alto porcentaje de los presos, por lo menos con los que yo he convivido, están siempre drogados por la medicación que da la institución. O sea, la institución, para pacificar la cárcel, para que el preso sea obediente, lo más simple que tiene es dar psicofármacos que hay de todos tipos y que son mucho más fuertes y agresivos que las drogas que se pueden comprar en el mercado negro, y que anulan completamente a las personas. O sea, tú veías ahí en el módulo, cuando sonaba por megafonía medicación, la cola de zombies que iban a la ventanilla que les dieran el chupito o las pastillas. Y luego esa medicación, la mayoría de presos la quieren y se la piden al médico,
pero también los hay que no la quieren y es medicación obligatoria y se la tienen que tomar y de hecho todos los presos se tienen que tomar la medicación delante de la enfermera que está dando los vasitos y tragársela y enseñar la boca después y levantar la lengua para que no se hayan guardado las pastillas fuera, porque están obligados a tomárselas y porque también podría haber un mercado de medicación que presos vendieran las pastillas unos a otros para controlar la prisión. O sea, para tener a los presos sumisos, lo fundamental es la medicación. Y yo no trabajé, pero habían dos tipos de trabajo. Uno eran los destinos dentro de prisión, que es como barrer o fregar, el encargado de la limpieza. Esos tenían como no sé si llamarle un estatus dentro de la cárcel, pero tenían otra forma de verse desde la institución o desde los carceleros. Y luego estaban los que trabajaban en talleres con trabajos remunerados. Entre los de antes también están los que hacían la comida. Era como un catering, pero los que servían la comida y preparaban, calentaban y eso. Y yo no trabajé ni en un sitio ni en el otro. Luego estaban los talleres donde la gente sí que tenía un sueldo por su trabajo. Eran sueldos bastante bajos, excepto los encargados, que solía coincidir que la mayoría eran violadores. Y esos tenían bastante poder, porque esos podían escoger a los trabajadores que tenían a su cargo muchas veces y luego manejar. Esos tenían sueldos más altos también y manejaban el tabaco dentro de prisión y eso. Y es que estuve muy poco tiempo también, yo estuve 2 meses en prisión. Entonces, también como era al principio y como hubo campaña de solidaridad y todo, a mí me llegaban bastantes cartas. A mí no me daba tiempo de contestar todas las cartas que llegaban y pasaba bastante tiempo leyendo y escribiendo cartas. Y eso me ayudaba bastante como a evadirme un poco de estar ahí dentro, comunicándote con bastante gente. Sabes que esas cartas te las leen, te las dan abiertas ya. Entonces tampoco es que sea una comunicación así muy libre, pero bueno, ayuda bastante a superar el aislamiento. Y también, pues claro, en esas cartas también no solo eran cartas manuscritas, me mandaban noticias, me mandaban cosas. Había periódicos, en la biblioteca del módulo habían, no sé, 4 o 5 periódicos todos los días. Y luego tú podías tener radio y podías tener televisión en la celda, que la tenías que comprar al Corte Inglés, si no tenías, pero en mi caso con los 2 o 3 compañeros de celda con las que compartía la celda ya tenían televisión y radio, con lo cual tenía televisión y tenía radio. Lo que no había era internet no podías tener. Y ordenador solo podían tener los presos que eran estudiantes, que estaban estudiando una carrera o estaban estudiando no sé, el bachillerato, eso, les permitían tener un ordenador que también tenían que comprar al Corte Inglés. Pero música, sí, música, CDs de música y eso sí que había bastante trapicheos así de cambiabas CDs de música con otra gente. Bueno, y los que tenían ordenador tenían películas. Había como un protocolo para pedir visitas. Tú tenías que tener los datos de la persona que te quería venir a visitar y hacer una instancia con cada persona, que esa instancia tardaban como 2 o 3 semanas en resolverla y te autorizaban o no autorizaban en función de lo que ellos quisieran. No, ahí tampoco hay una normativa muy clara, es bastante lo que ellos quieran, si te quieren joder más o te quieren joder menos. Al principio, sin instancia, te pueden visitar tus familiares y tu abogado solo. Y para las llamadas igual. A mí solo me autorizaron llamar a mis familiares y a mi abogado. Tenían los 4 números a los que yo podía llamar y cuando tú llamas, tú metes la tarjeta en la cabina, son cabinas normales que van con tarjeta, que se recargan en el economato. Tú metes la tarjeta y yo le tenía que pedir a un carcelero que él me marcara el número. Yo le decía a quién quería llamar y él me marcaba el número, que ya lo tenían apuntado en una libreta. A mí no me dejaban marcar el número. Y las visitas sí que me autorizaron a otras personas, pero tampoco muchas.
Autorizaron a 5 o 6 personas y pedí bastantes más. Y eso, las comunicaciones eran por locutorios, pues los fines de semana, había sábado y domingo que tenías, me parece eran 20 minutos de comunicación por locutorio, con cristal, no sé si era con teléfono o sin teléfono ahí. Y luego eso, 2 vis a vis al mes de hora y media. Todo el tiempo que estuve en la cárcel siempre estuve pensando que salía la semana siguiente, hasta que al final te llegas a la conclusión que dices, aquí no voy a salir. Pero desde el principio sí, era una cosa extraña que me hubieran metido en la cárcel, y lo más normal hubiera sido que me sacaran rápido. De hecho me sacaron a los 2 meses, que para el juez seguramente eso fue muy rápido, pero para mí se me hizo largo. Entonces sí, un día pues te dicen, ¿vas a comunicar o vas? No me acuerdo qué me dijeron, pero me llevaron a los cuartos de comunicaciones con abogados y había un secretario judicial que te dice, es tu hoja de libertad, la ha firmado el juez, han pagado una fianza y nada, la firmas y sales. Yo volví al patio después de firmar eso, se lo comenté a los presos con los que tenía relación ahí, entonces me dijeron enhorabuena, no sé qué, que te vaya bien. Y nada, y rápidamente me llevaron a mi celda a recoger mis cosas y bastante rápido para afuera, la verdad. Y había gente esperándome, habían amigos, había familia y muy bien salir de la cárcel. Es como un shock ahí, como que de repente estás en prisión y 2-3 horas después, o sea que no hay un tiempo de preparación, o sea, estás dentro y en un rato estás fuera. No, evidentemente la cárcel no rehabilita a casi nadie. Quien se rehabilita en la cárcel se rehabilita porque él hace un trabajo interior para cambiar de forma de ser o para hacer otra cosa en la vida. Porque sí es verdad que en la cárcel tienes mucho tiempo para reflexionar, pero la institución no rehabilita a nadie. O sea, las técnicas de rehabilitación no son reales. La cárcel es un castigo y funciona como castigo, como técnica punitiva, no rehabilita a nadie. O sea, ahí la gente aprende a delinquir, aprende a hacerse respetar. En todo caso, la gente aprende a delinquir o a hacer relaciones para seguir delinquiendo cuando sale de prisión. Pero es muy difícil que la cárcel, tal como está montada, sirva para rehabilitar a alguien, porque tratan a las personas, o sea, el equipo de tratamiento trata a los presos como si fueran niños de 8 años, y no lo son. Son gente adulta que seguramente, no sé, pero tratándolo como un niño no lo vas a rehabilitar. En el caso que entendamos que la rehabilitación es necesaria, porque también eso también es muy discutible. No sé, o sea, la gente que está en la cárcel y está por unas razones económicas, por lo que sea, evidentemente no tiene una vida que es lo más cómoda y lo más fácil posible. Ellos evidentemente preferirían tener otro tipo de vida, pero es que la sociedad no les ha dado muchas veces la oportunidad de vivir en otro tipo de vida. Entonces, cuando salen de prisión lo que tienen es lo mismo, o peor, porque han estado un tiempo en prisión, un tiempo que para ellos no ha servido absolutamente para nada, y vuelven a la cárcel sin nada y habiendo perdido un tiempo, habiendo perdido relaciones, habiendo perdido casi todo lo que podía tener antes de entrar en prisión. Con lo cual, lo más fácil es que una persona que ha pasado 10, 15 años en prisión no tenga herramientas para sobrevivir fuera de la cárcel y, consciente o inconscientemente, acabe volviendo a la cárcel, que es donde se siente más cómodo, donde se siente respetado, donde tiene herramientas para relacionarse con el resto de esa microsociedad que se genera dentro de la cárcel, porque fuera la gente actúa de forma diferente que en la cárcel. En la cárcel se actúa por quién es más fuerte, quién se impone más a los demás, y no se puede confiar en nadie porque hay muchos chivatos y porque hay gente que te va a delatar. Entonces la forma de sobrevivir en la cárcel es no confiando en nadie, y en la calle es diferente. En la calle hay que dar confianza al resto de gente para tener relaciones sociales. Entonces, un preso que ha pasado mucho tiempo en la cárcel, es muy difícil que fuera de la cárcel pueda volver a tener una vida normal. A ver, yo creo que el sistema capitalista y la sociedad capitalista, tal como está organizada, necesita un sistema de punición. Si no,
no sobreviviría el sistema capitalista. Entonces, sí, a ver, la cárcel para el sistema funciona, de esa manera funciona como amenaza para que tú no cometas delitos, porque sabes que si te pillan vas a ir para allí, y funciona como castigo después de que te hayan pillado. Sí, al sistema le funciona. ¿Que podría hacer otras cosas? Sí. ¿Que el sistema capitalista podría funcionar con un 10% de los presos de los que hay hoy en día? También. Pero seguramente ese 10%, para que el sistema funcione, que yo no quiero defender al sistema, pero el sistema lo necesita. Entonces no creo que sea posible, la sociedad en que estamos, quitar las cárceles y ya está. Y todo sigue igual, no. Tiene que haber un cambio social y un cambio educativo muy grande para que podamos tener una sociedad sin cárceles y sin sistemas punitivos. Que sí, la cárcel que tiene 200, 300 años, sí, antes no había cárceles y había otros sistemas punitivos. Habían torturas, habían latigazos, habían ejecuciones, y sí, lo que cumplen es lo mismo. Lo que pasa es que la cárcel es una institución mucho mayor que, aparte de funcionar como sistema punitivo, funciona a nivel económico, funciona a nivel social, de forma mucho más amplia, y se puede criticar desde muchos puntos de vista también. Para mí no se puede, no hay alternativas hoy en día a la prisión. Si se plantean algunas, para el Estado también son mucho más caras y nunca quitan la prisión. O sea, las medidas de cumplir las penas con pulseras o en centros abiertos o lo que sea, en verdad siempre tienen la cárcel detrás, como si no cumples todo como el Estado dice que tiene que ser, al final va a estar la cárcel. Entonces no me parece que sean alternativas tampoco. Evidentemente no pasaría nada si mucha de la gente que está en la cárcel saliera, pero no serviría tanto al Estado como una amenaza a la cárcel, evidentemente. Hay mucha gente en la cárcel que podría salir y hacer una vida normal, pero hay mucha otra que no. O sea, si tú dices uno de los ejemplos de injusticia, el principal es la cárcel. O sea, donde más injusticias se dan es en prisión. Para mi concepto moral de justicia, la cárcel es la antítesis.